Muy buenos días, el tema de hoy es resistir un poco más. Vamos al libro de Juan, capítulo 16, 16 al 19. Todavía un poco, y no me veréis, y de nuevo un poco, y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces le dijeron algunos de sus discípulos unos a otros, ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco, y no me veréis, y de nuevo un poco, y me veréis, ¿y por qué yo voy al Padre? Decían pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo, preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. Resistir un poco más. Aquí encontramos a nuestro Señor Jesucristo hablando con sus discípulos, en el cual Él les estaba dando a entender que estaría con ellos un poco de tiempo, que resistieran un poco más, que Él estaría con ellos, pero después ya no estaría. O sea, estaban en un proceso de formación, en el cual el Señor les estaba prácticamente dando unas pautas para decirles que dentro de muy poco ya no estaré con ellos. Por eso, dentro un poco me veréis y ya dentro un poco no me veréis, para que prácticamente Él se iría. Hay situaciones en que usted y yo vivimos que nos toca resistir un poco más para ver la respuesta de Dios. Como que no hayamos respuesta, como que a veces nos desanimamos, como que queremos salir corriendo y ¿qué pasa? Pero esta situación, este problema, esta dificultad, ¿cuál es la solución? Le hemos clamado, le pedimos al Señor, pero el Señor nos dice resistir un poco más. Pero mire que ahí en el mismo libro de Juan 16 nos habla en el verso 20. Dice, de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Prácticamente los discípulos llorarían y lamentarían la partida de Jesucristo, porque estaba muy cerca la crucifixión de Cristo Jesús. Pero que ellos se lamentarían y aún el mundo lloraría. Pero dice también que vuestro gozo se convertirá, que vuestra tristeza se convertirá en gozo. A veces pasamos por situaciones muy difíciles, que de pronto creemos que no vamos a resistir. De pronto una enfermedad, una quiebra económica, un divorcio, una separación, de pronto la partida de algún familiar, de pronto una circunstancia con un hijo que está, de pronto las drogas, está perdido. Y como que encontramos respuesta en la palabra, y como que Dios me dio una palabra. Si oraron por mí y Dios me habló a través de esa persona, ¿qué va a pasar? Va a suceder esto, pero no veo nada, porque hay veces nos pasa como Santo Tomás, hasta no ver, no creer. Pero así pasa con los discípulos del Señor, me veréis un poco, pero después no me veréis. Y era prácticamente, aquí les dice que estarían tristes por la partida de Él, pero aún así el mundo también estaría triste, pero se alegrarían después y se convertiría en gozo el por qué el Señor tenía que irse. Pero mire lo que el Señor le da un ejemplo, en el verso 21 lo encontramos. Dice, la mujer cuando da a luz tiene dolor, porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño ya no se acuerda de la angustia, por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Exacto, ahí es lo que el Señor nos quiere dar a entender. Esta mujer esperó 9 meses para poder tener su hijo, pudo percibirlo, sentirlo, vivirlo, experimentarlo en su vientre, ¿cierto? Pero ya cuando va a dar a luz, el dolor que siente por darlo, prácticamente como que no quiere vivir esa circunstancia, esa situación en el momento del parto. Pero ya después de que lo tiene, se goza teniendo el bebé. Prácticamente lo que se le está hablando acá al Señor Jesucristo es ese gozo que usted y yo viviremos independiente de la prueba, la circunstancia que usted esté pasando, pero ya es por un poco de tiempo. Por eso dice resistir un poco más. Y resistir un poco más, como esa mujer que aquí habla el Señor que va a dar a luz y dice que tiene que resistir un poco. ¿Para qué? Porque ya iba a nacer el bebé, ya va a nacer esa promesa, ya va a nacer lo que Dios le dijo a usted, ya va a dar a luz lo que usted tanto está anhelando, está pidiendo el Señor respuesta, está por dar a luz. Por eso dice en el verso 22, también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Ya nadie nos quitará el gozo. Esa madre, después de tener su bebé, ya se le olvidó el dolor, que tuvo, porque tiene el gozo de su hijo nacido, recién nacido. Pero ya los discípulos tendrían un gozo, porque eso lo encontramos en Hechos, cuando el Señor Jesús se les aparece a los discípulos, ¿cierto? Cuando ellos ven sus manos donde metieron sus clavos, sus pies también, dice que podían ver el hueco también en el corazón,
¿cierto? Pero era que el Señor ya se les había aparecido y el gozo, la tristeza que ellos tenían se les convirtió en gozo. Eso es lo que el Señor quiere hablarnos a usted de mí. A veces nos toca resistir un poco más para poder ver el gozo, disfrutarlo, llenarnos de gozo y alegría. Así como hay una palabra en el Salmo 30 que dice que el Señor cambiará tu lamento en baile. Y es precisamente eso lo que el Señor nos quiere hablar, ese lamento, ese baile. El Señor quiere llevarnos a ese cambio, esa transformación en nuestra vida, pero siempre y cuando usted y yo tengamos puesta la mirada en Él, no en las circunstancias, porque a veces nos basamos más en las circunstancias que lo que el Señor quiere hacer, y el Señor quiere darnos esa seguridad, esa confianza para poder encontrar la respuesta en Él, ya que el problema de nosotros es que queremos definir cuánto tiempo debe ser ese un poco más, ese resistir un poco más, cuánto tiempo será, ya que ese es un problema que empezamos a decir: pero Dios, ¿dónde está? Ya no cumple sus promesas, pero Dios me dijo tal cosa, pero Dios habló tal cosa, pero Dios usó a tal persona para darme, Dios habló en un sueño, Dios me habla a través de la palabra, y encontramos como que juzgando a Dios y preguntándole: pero ¿por qué me dijo esto? Pero Dios me habló esto, pero yo estoy seguro que Dios me habló esto, y esta circunstancia ¿hasta cuánto va? Y encontramos que el pecador y el descarriado deben estar preocupados con respecto a un poco más. Y es a un poco más que el Señor nos quiere llevar a usted y a mí, porque muchas veces los que andan afanados son los que viven en el pecado. Y ahora yo qué tengo que hacer, y ahora cuál es mi circunstancia, ahora cuál es la situación que va a pasar, qué tengo que hacer en este caso, y ahora cómo voy a obrar, cómo voy a actuar. No, mire lo que nos habla el apóstol Santiago en Santiago 4:14. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Nos afanamos tanto por una respuesta de Dios, pero nos afanamos en el cual nuestra vida es como una neblina, lo dice el apóstol Pablo, que llega un momento dado, un viento que llega y se desaparece esa neblina, o a medida que usted avanza, llega y la neblina desapareció, ya no está. Y esa es esa respuesta que no sabemos cómo llegó, pero llegó del Señor, llegó esa respuesta en el momento menos esperado, y eso es lo que quiere llevarnos el Señor a usted de mí. Por eso el Señor quiere llevarnos a que usted y yo dependamos más del Señor. Por eso lo miramos que habla el mismo Señor Jesús en Mateo 24:48-50. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus compañeros y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que no lo espera y a la hora que no sabe. Y es que automáticamente estas personas no sabemos cuándo vendrá el Señor, no sabemos cuándo vendrá para llevarnos a la eternidad con Cristo Jesús. Así sucedía con esta parábola que está hablando el Señor Jesucristo, ya que es locura pensar que el Señor se tarda en venir otra vez. Es una locura pensar. No, muchos han hablado que está pronto la venida de Cristo. Sí, cada uno hablan de la venida de Cristo, pero usted y yo no tenemos a ciencia cierta qué día va a llegar, qué día va a venir, porque dice la palabra que Él vendrá como ladrón en la noche. No lo esperamos, pero sí tenemos que estar preparados para su venida, ya que el creyente debe vivir una esperanza al escuchar la frase un poco más. Y ese un poco más es una esperanza para usted y para mí. ¿Por qué? Porque es una esperanza en la cual debemos someternos más a la voluntad de Dios, entrar en tiempos de clamor, ayuno, intercesión delante del Señor, para que el Señor sea obrando en nuestras vidas y dando nuestra seguridad, confianza y determinación en todo. Por eso lo dice en Hebreos 10:36-37. Dice: porque la paciencia os es necesaria para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito, y el que ha de venir no tardará, vendrá. O sea, prácticamente lo que ha de suceder va a suceder, pero es en el tiempo de Dios. Recordemos que nuestro tiempo no es el mismo tiempo de Dios, ya que la palabra de Dios dice que para Dios un día es como 1000 años. Entonces nuestros tiempos no encajan con los tiempos de Dios, porque nuestros tiempos nos afanamos para encontrar la respuesta, pero en un momento dado vendrá la respuesta de Dios, un poco más. Por eso resistir un poco más, y resistir un poco más es porque el Señor sí nos va a dar la respuesta, pero siempre y cuando dependamos de Él, no las circunstancias. Y es por eso como nos habla en el profeta Habacuc capítulo 2 verso 3, dice: aunque la visión tardará aún por poco de tiempo, mas al fin hablará, y no mentirá, porque se tardará, aunque se tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Ya que esto fue porque el pueblo de Dios fue animado en el Antiguo Testamento a seguir con fe y a tener esa fe en la convicción de que no tardaría la promesa, no tardaría en llegar.
Y esta es una palabra que es para esa persona que está angustiosa, está afanada, está acelerada por encontrar la respuesta que le han hablado, le han dicho. Pero hoy el Señor te dice resistir un poco más, porque la respuesta ya está en camino. El Señor ya envió los ángeles para con esa respuesta, lo que usted está anhelando, está necesitando, está pidiendo, viene en camino. La va a recibir, el Señor lo va a sorprender, pero resistir un poco más. Hoy le clamo, le pido al Señor que le dé esa paciencia, esa sabiduría, pero también ese interés, ese conocimiento, ese carácter, esa firmeza, esa convicción en la dirección del Espíritu Santo a la luz de las Escrituras en Cristo Jesús.